¿Te pasa que todos los meses invertís en pauta publicitaria para atraer nuevos potenciales clientes a tu negocio? Y si bien algunas ventas generás, probablemente estés desaprovechando un montón por falta de seguimiento y seguramente querés hacer crecer tu inversión publicitaria, pero tampoco lo puedes hacer o por saturación de tu equipo comercial, porque le llegan demasiada cantidad de consultas sin filtrar todas desordenadas, o porque tampoco entendés exactamente cuál es el retorno de la inversión y cuánto te está rindiendo todo esto. Otra cosa que le suele pasar a las pymes es que su equipo comercial funciona diferente. Tal vez probablemente tengan un vendedor estrella que funcione muy bien, otro que funcione más o menos, o el vendedor según el día se motive más o se motive menos, o incluso tal vez tenga tareas administrativas, por lo tanto no siempre cumpla el mismo proceso. Y eso hace que las ventas no sean predecibles. Y por último, y lo peor, el dueño del negocio no tiene control sobre todo esto. O sea, básicamente los vendedores gestionan y el dueño no sabe ni siquiera lo que está pasando. Por lo tanto, no se puede optimizar un proceso que no se lo conoce. Sí, qué lástima, por decirlo de alguna manera, el desaprovechar tantas oportunidades. Muchos de nuestros clientes gastan más dinero en pauta publicitaria que los que le vale el sueldo de uno o dos vendedores, y es una lástima que esas consultas se pierdan por no tener un buen proceso de ventas, porque la responsabilidad no es del vendedor, sino tuya de armar un buen proceso comercial de ventas que los haga a todo seguir un mismo paso a paso. A ver, seguramente vos estás en esto y algo estás vendiendo, ¿no? O sea, no es que te va mal, pero probablemente ajustando un par de tuercas, que es lo que te vamos a contar en este episodio, te puede ir muchísimo mejor, pero realmente nosotros lo que vemos en cierto tipo de negocios, que son pymes B2B, mayoristas, industriales, importadores, fabricantes, es que el retorno de la inversión publicitaria es muy alto. En general pones $1, sacás $10. El tema es que al estar tan desordenado, eso no es escalable y aparte requiere muchísimo tiempo operativo del vendedor, porque en general te llegan bastante cantidad de consultas y se les atienden a todos por igual, pero no son todas iguales. No es lo mismo un cliente potencial que tiene varios comercios, que te quiere comprar un montón de mercadería, que otro que tal vez es un revendedor o un cliente más chiquito o incluso alguien que no es tu potencial cliente. Seguramente identificás esos clientes habituales que tenés que te compran fuerte. Esos que probablemente sean recurrentes, te compren en grandes cantidades. Muchos de los leads que estás recibiendo en la pauta pueden ser de esos potenciales clientes que terminen convirtiéndose en uno grande, fuerte, recurrente. Ahora la clave es el proceso de ventas que lo termina convirtiendo en un cliente de estos. Si te sentís identificado con lo que hablamos hasta ahora, te invito a que te quedes porque te vamos a contar lo que ya implementamos en más de 1.300 pymes, las cosas que funcionaron y las cosas que no funcionaron, de todas estas etapas del proceso comercial para que sea lo más predecible y medible posible. Viste que no es lo mismo una pyme que tiene una venta transaccional, por ejemplo, B2C, que vende una remera o que te la compran por un e-commerce, a una pyme como vos, que tenés todo un proceso de ventas hasta lograr que tu cliente finalmente te compre. Pero lo bueno es que probablemente te puede comprar en grandes cantidades y hasta mantenerse con el paso de los años. Claro, y la diferencia con un e-commerce tradicional es que es una venta única y después ya está, no te vuelven a comprar. Entonces todo el contenido online de lo que hay que hacer tiende a estar orientado a eso. Pero la realidad es que en una pyme que vende mayorista o importa o vende productos que el ciclo de toma de decisión es mucho más largo, hay que hacer las cosas bastante diferentes. Bueno, y hay que entender cuáles son todas las etapas que hay que optimizar. Y hay que trabajar muy por procesos y profesionalizarlos bien. La primera es la etapa de filtrado. ¿Qué quiere decir? A vos te llegan consultas a través de la publicidad. En general, te llegan o a una landing page o a tu sitio web o al WhatsApp. La mayoría de la gente se maneja por WhatsApp. Entonces te empiezan a llegar un montón de consultas. 3 por día, 5 por día, 20 por día. ¿Qué suele hacer el vendedor? Hace un copy-paste. Le manda un presupuesto o le arma una cotización a medida, se la manda, pero después no tiene un proceso de seguimiento. El tema es que el vendedor en general termina saturado por la cantidad de consultas nuevas que están llegando todo el tiempo. El tema es que muy probablemente no todas sean igual de valiosas. Pero, ¿qué pasa? Con WhatsApp te va llegando una tras otra como si todas valieran igual. Entonces, acá lo que hay que tratar de implementar es distinguir las consultas que sí vale la pena atender de las que no vale la pena atender. Por ejemplo, hay algunas que tal vez no es tu tipo de cliente y le preguntás, no sé, ¿vos sos consumidor final o querés comprar mayorista? Bueno,
puede ser que la mitad de las consultas sean de consumidor final. Entonces esas consultas no tienen ni sentido que las mire un vendedor ni interactúe con esa persona. Una vez que ya están filtradas las que no querés atender, después hay diferentes calidades. Por ejemplo, hay clientes potencialmente más grandes que tal vez vos, dueño de pyme, querés atenderlos porque la verdad que es un cliente que realmente tiene sentido dedicarle el tiempo. Y otros que tal vez son más chiquitos, que obviamente que te sirven, pero te conviene derivárselas a un vendedor sin tanta experiencia como vos. Entonces, todo este proceso que se hace bastante automático, ya hace una gran diferencia en el proceso comercial, porque en general lo que falta en las pymes es tiempo, no otra cosa. Entonces, esto te compra un montón de tiempo y probablemente te pueda llegar hasta a duplicar la capacidad de atención de tu equipo comercial. Y no solo eso, sino que realmente le van a poder dedicar más tiempo a cada lead de calidad y por eso van a poder convertir más. Imagínate todo esto que te contábamos recién, si volcás a cuánta capacidad operativa tiene tu vendedor o tus vendedores. Suponete que hoy te llegan, 50 prospectos por día. Pueden ser menos o pueden ser más, depende de tu rubro. Si tenés 2 o 3 vendedores respondiendo todos esos prospectos, ¿cuánto tiempo más tendría el vendedor si de repente filtramos a todos los que no aplican? Que tranquilamente pueden ser la mitad. Es decir, los vendedores pueden tener el doble de tiempo para realizar un mejor proceso de ventas, para realizar más seguimiento de ventas, para escribirle a toda esa base de contactos que tenés dormida de hace años. Y esto se une con que cada vendedor no debería responder de la manera que quiere o de una manera improvisada o hacer seguimientos de manera improvisada. Entonces nos lleva al segundo paso, que es tener un proceso comercial y que sea profesional, que te dé placer como atienden tus vendedores a los clientes. Lo que hay que hacer primero es entender cuál es tu proceso comercial actual. Y todas las empresas tienen un proceso comercial, lo que pasa es que no lo suelen tener mapeado, ni siquiera saben cuál es. Por eso nosotros lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar con alguien es le hacemos lo que se llama Mystery Shopper. O sea, simplemente le ponemos en la cara al dueño de pyme qué es lo que realmente está pasando. Y se lo mostrábamos y decimos, mirá lo que contestó tu vendedor ahora, porque nos hacemos pasar por un potencial cliente. Mirá lo que está contestando tu vendedor, mirá, y solamente por mostrarlo ya uno se da cuenta de todas las ineficiencias que tiene ese proceso comercial. Pero no importa, algo claramente te está funcionando, entonces simplemente hay que ajustar las tuercas necesarias. Entonces, lo que hay que hacer ahí es entender cómo es tu proceso comercial actual, que sería el punto de partida, entender cómo podría ser el proceso comercial ideal adaptado a la realidad de tu negocio, que ese sería el punto de llegada, y después hacer todo ese diseño y posteriormente también capacitar a los vendedores para que lo cumplan. Es más, cada tanto hay que repetir este Mystery Shopper para ver si se está cumpliendo el proceso comercial ideal, porque el proceso comercial se diseña de forma centralizada, porque de esa forma también se puede ver las fallas y empezar a mejorar y cuando ya sabemos que algo funciona, replicarlo a todo el resto de los vendedores. Y después obviamente que cada vendedor le va a agregar su toque, pero el 80% va a ser estandarizado y el 20% va a ser personalizado. ¿Por qué es tan importante esto? Primero porque yo prefiero 1000 veces muchos vendedores promedio que un vendedor estrella. El vendedor estrella es buenísimo mientras está. Ahora, se te llega a ir, estás en el horno. Por otro lado, claramente el vendedor estrella tiene algo que hace que los demás no hacen. Y no es puro carisma, en general es proceso también. Entonces, lo que también hay que hacer es ver cuál es el proceso que usa ese vendedor estrella y replicarlo en el cerebro central para que todos los vendedores lo puedan hacer. Es más, si se te va un vendedor y entra otro, obviamente va a tener una curva de aprendizaje, pero va a ser muchísimo más chica. Entonces ya no te va a preocupar tanto si se te va un vendedor y tenés que meter otro. Fíjate todas las implicancias que esto tiene. Dentro de toda la volatilidad que uno puede ver en el mercado, tener un nivel bastante preciso de previsibilidad. Que más o menos sepamos que si nos llegan 10 consultas, cerramos 2. Y bueno, cerraremos 3 o cerraremos 1, pero siempre es más o menos parejo. Y eso, el valor es un montón. Otra cosa interesante es que el proceso de seguimiento de venta tiene que ser largo en el tiempo. Depende de tus ciclos de compra. No sé, hay empresas con las que trabajamos que tal vez en un mes es el promedio de tiempo que la gente compra, en otras es en 6 meses. Entonces hay que establecer todo un proceso, no es le mando un mensaje, 2 mensajes, 3 mensajes.
¿Y pudiste ver el presupuesto? No, a ver, hay que hacer un poquito de inteligencia acá. Cuanto más largo el proceso, más aporte de valor al otro hay que hacer, porque no le puedo estar molestando simplemente para ver si tomó la decisión todo el tiempo. Entonces, todo esto se diseña, porque en general, por nuestra experiencia, solo la mitad de las ventas se da durante los primeros 15 días o el primer mes, pero toda la otra mitad se dan dispersas y a lo largo en el tiempo. El tema es que si vos no estás presente en la mente del otro a la hora que está para tomar la decisión, entonces directamente ni siquiera se va a acordar quién sos. Y va a terminar buscando otro proveedor y comprándole a otro. Una cosa que yo charlo mucho con los dueños de pymes cuando hacemos nuestras reuniones o nuestras consultorías es que nos damos cuenta, se dan cuenta de que muchos de sus clientes que han tenido a lo largo de estos años no es que dejan de comprar, es que te dejaron de comprar. Por algún motivo, ¿no? Pero básicamente porque no le recordé todos los meses que existo, porque no tuvo un proceso en el cual fidelizo al cliente o porque simplemente un vendedor se olvidó de escribirle y nos acordamos cada tanto, che, ¿te acordás de tal cliente? ¿Qué habrá pasado que nos dejó de comprar? Vos pensá en todo el tiempo que venís acumulando potenciales clientes. Está bien, por un lado yo te dije, tenés que hacer un proceso de seguimiento de 3 meses, de 6 meses, pero después ya está. Ahora, va quedando como una bola de potenciales clientes históricos que son los que nunca te compraron, son los que te compraron y te dejaron de comprar, y muchas veces son incluso los clientes que te están comprando, pero hay alguna gama de productos tuyos que no conocen. Entonces, volver a recontactar esa base histórica produce un efecto bola de nieve, porque esa base cada vez es más grande. Y por lo menos cuando yo me dedicaba a la importación, cada vez que me llegaba mercadería y yo tenía una base ya acumulada de como 20.000 personas, mandaba un mail y me llovían los llamados de teléfono y liquidaba todo el stock. Pero eso es porque tenía bien ordenado el proceso comercial. Bien, una vez que tengo entonces el proceso comercial que quiero que siga mi equipo de vendedores, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es volcarlo a un CRM, un sistema en el que puedas gestionar todos estos prospectos, pero que además los tengas etiquetado por tipo de clientes. Entonces, vos sabés que vas a tener algún cliente que tal vez, no sé, te compre en mayor cantidad y lo tenés etiquetado de una manera, otro que recién arranque lo tenés etiquetado de otra. Todo esto que tenga sentido, ¿para qué? Para que desde ahí se pueda generar este seguimiento de ventas con cada consulta nueva que ingresa, con toda esa base de contactos que tenés de todos estos años para recordarle mes a mes. Entonces, gracias al CRM tenés, primero, una base centralizada de los contactos que no perdés nunca más y que no importa de que queden los contactos en los WhatsApp de los vendedores. Ya lo vas a tener en un lugar. No solo que lo vas a tener en un lugar, sino que lo vas a tener en un lugar ordenado con número de WhatsApp, si querés mail, bueno, si querés etiquetas de tipo de cliente o zona o lo que consideres en tu caso, y eso te permite realizar acciones masivas. Por ejemplo, mandar un mail a todos los clientes o a todos los prospectos que no te compraron todos los meses. Por ejemplo, mandarles un WhatsApp. Por ejemplo, armar una automatización de que cuando te llega una consulta nueva, al día 1, al día 7 y al día 14 les salga un mensajito pushando esa compra por si no logró todavía convertirse en cliente. Por otro lado, vos como dueño de pyme necesitas tener información centralizada para poder tomar decisiones. Entonces, un CRM lo que te da es reportes donde podés ver, por ejemplo, cuántos leads te llegaron este mes, cuántos atendió tal vendedor, cuál fue la tasa de cierre, subió o bajó. Eso a nivel macro. Y después a nivel micro, vos podés meterte a un lead en específico y ver paso a paso cómo se gestionó. No solo la interacción por WhatsApp, sino, a ver, llegó en tal momento, se le mandó presupuesto en tal momento, se lo volvió a contactar por mail y después por WhatsApp y después se le mandó de nuevo algo. Entonces te queda toda esa línea de tiempo de lo que fue pasando, porque está bueno tener estas dos perspectivas, la macro y la micro, para entender si tus vendedores realmente están haciendo las cosas como las tienen que hacer. Eso, como dueño de pyme, te da muchísima tranquilidad de por lo menos saber lo que está pasando. No podés no saber lo que está pasando. Porque lo que no se mide, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, no se puede mejorar. Sí, ¿no te encantaría poder duplicar, triplicar la inversión en pauta? Claro, siempre y cuando sepas que no se están desaprovechando las oportunidades y siempre y cuando tengas esa trazabilidad de que sabes cuánto invertís y claramente cuánto te está haciendo ganar eso. Otra cosa que te provee un CRM es esto que Bruno mencionó, trazabilidad, que es vos poner que estás invirtiendo $1.000 por mes en pauta publicitaria.
Pero imagínate de manera simple que hay dos campañas, una que invertís 500 y otra que invertís 500. Tal vez hay una campaña que te trae el 80% de las ventas y la otra te trae solamente el 20%, pero eso no lo sabés si no tenés un sistema que lo mida. Entonces tal vez te conviene pausar una campaña porque no está siendo eficiente y volcar todo el presupuesto a la otra. Para eso tenés que entender bien qué anuncio trajo qué venta en específico. Y solo eso se puede hacer con un sistema pensado para eso. Una cosa que quiero agregar, que lo escuché en muchos dueños con los que estuve hablando, es no solamente debo contratar un CRM, que es un sistema y que eso me va a solucionar todo. O sea, la mera contratación de un CRM no significa que se me arregle todo esto que venimos hablando. Necesito implementarlo, que me funcione, que mis vendedores lo usen y que además esté hecho a medida para mi proceso comercial de mi negocio. No alcanza con pagar todos los meses una suscripción que después no uso. Al final termina siendo como el gimnasio. De hecho, ese es el problema que nosotros vimos hace varios años. CRMs hay un montón. Hay gratuitos, hay baratos, hay caros, hay de todo tipo. Pero también otra cosa que vimos es que casi ningún cliente nuestro lo implementaba por sí mismo. Porque el problema no es el software. Hay software espectaculares. El problema es que el dueño no entiende su proceso comercial, no tiene tiempo para ver 10, 15, 20 horas de videos de YouTube, probar cosas, mejorar, capacitar a sus vendedores. Nosotros sabemos porque nosotros también somos dueños de pyme y entendemos la falta de tiempo. Entonces, lo que entendimos es que esta implementación llave en mano es lo más importante que le podés dar a una pyme. Para que después sí, obviamente, va a tener que hacer cosas. O sea, no es que el CRM te soluciona absolutamente todo una vez que ya está implementado, pero por lo menos es un trabajo razonable, más cercano a lo que vos haces en tu día a día. Bueno, yo no creo que te hayamos dicho nada demasiado nuevo acá. Son cosas que probablemente vos sabés. Tal vez sí te dimos como un orden de más o menos de prioridades, de cómo hacer las cosas. Pero saberlo es bastante fácil. De hecho, nosotros tenemos un podcast donde contamos absolutamente todo esto. El tema no es saber, el tema es poder ejecutarlo. Sin dudas, de hecho, se sabe que el área de ventas es probablemente el área en que más impacto puede tener en tu pyme, en que más te puede hacer crecer y mejorar este tipo de cosas, realmente puede ser la solución a pasar al siguiente nivel en tu pyme. Ahora, ¿cómo nosotros te podemos ayudar con esto? Nuestro primer diferencial es claro. Trabajamos con dueños de pymes que no tienen tiempo. Entonces, si intentaste esto, si lo sabías, pero no estás pudiendo implementarlo y se te está pasando el tiempo y la verdad es que seguís igual que antes, nuestra especialidad es ayudarte con todo esto. Claro, y no es una solución empaquetada. Obviamente ya conocemos cuáles son las mejores prácticas, pero lo primero que hacemos es nos metemos profundamente en entender no solo tu proceso comercial, sino también tu negocio. ¿Tenés capacidad operativa para después entregar? No, ¿qué conviene hacer? ¿Simplemente focalizarse en los mejores clientes porque tenés poca capacidad de los vendedores o atender más masivo? ¿Podemos aumentar o no podemos aumentar la pauta publicitaria? Entonces nos metemos muy en tu caso e implementamos todo a tu medida. Tal cual, imagínate un proceso, un acompañamiento de 3 meses en el que no solamente es una consultoría en la que nos vemos todas las semanas, sino que también te implementamos todas estas cosas que te fuimos mencionando. Primero, te vamos a armar este proceso de ventas profesional para que todos los vendedores tengan un proceso en el cual respondan, actúen y vendan según lo que tu empresa necesita y lo que vos querés. Para armártelo, previamente hacemos toda esta investigación que mencionaba Dani. Incluso nos hacemos pasar por un cliente tuyo incógnito para ver cómo nos atienden. Lo del Mystery Shopper que te mencionamos al comienzo. Desde ahí nos damos vuelta, te implementamos el CRM, lo hacemos todo por vos, llave en mano. Desde las automatizaciones, las etiquetas que tenés que tener, como ya te entendemos en profundidad, te queremos ahora ahorrar todo ese trabajo que es donde la gran mayoría de pymes se queda a la mitad. Paga un sistema que después no lo usa. Bueno, te vamos a asegurar que sí lo uses porque lo vamos a hacer a medida para vos. Bueno, hay que entender una cosa. Si bien nosotros hacemos todo por vos, hay cosas que no podemos hacer por vos. Entonces, es muy importante que vos como dueño de pyme también dispongas de tiempo, porque si no, a ver, nosotros no vamos a ser los que operen tu negocio. Vos vas a operar tu negocio. Entonces, si necesitamos algo de tu tiempo, lo que pasa es que se reduce un montón si vos lo tuvieras que implementar por tu cuenta. Pero necesitamos que vos como dueño estés involucrado, si tenés algún gerente comercial también, y también tus vendedores. Hace falta que vos también pongas ese granito de arena para que todo esto funcione.
Tal cual, y agregando a eso, nuestro servicio también incluye entrenamiento a los vendedores y al gerente. ¿En qué? Bueno, en todo este proceso comercial, en todo lo que armamos en conjunto, en el uso del CRM. Entonces, es importante que estemos alineados para que realmente surta efecto en la atención, en las ventas de tu empresa. De la misma manera que mencionamos al comienzo el tema del filtrado, también te vamos a desarrollar un bot con inteligencia artificial que te ayude en todo esto, que te ahorre un montón de horas de empleados ahí respondiendo consultas y justamente te haga este filtrado automático, pero específico para lo que necesita tu empresa, tu proceso en particular. Sí, además nosotros estamos muy metidos con integrar la inteligencia artificial en nuestros sistemas, porque una cosa que no te contamos es que nosotros implementamos un sistema propio desarrollado por nosotros. Entonces nos estamos metiendo muy fuerte en esto, entonces todas las novedades que vayan surgiendo también van a empezar a estar incorporadas a este sistema que vos tenés, y todo este sistema está diseñado para dueño de pyme, porque no es lo mismo usar inteligencia artificial para un e-commerce o para una gran corporación que para una pyme. Nosotros 100% estamos optimizando para una pyme. Y por último, pero no menor, también trabajamos la recompra. Tenemos un proceso en el cual queremos sacar jugo a toda esa base de contactos que tenés dormida y armar un proceso para que de ahora en más te asegures que siempre estás trabajando en la recompra, recordándole a tus clientes que existís todos los meses. Para concluir, si estás escuchando esto por primera vez o incluso ya tuviste un llamadito con nosotros de 10 minutos y estás por pasar una reunión en que te preparemos algo personalizado para ver tu caso, si no agendaste, acá abajo te vamos a dejar el link para que puedas agendar y veamos si esto te puede ayudar en tu caso. Y si ya agendaste, prepárate las preguntas, las dudas que te hayan surgido a la hora de escuchar este episodio y venite preparado para la reunión, así las podemos trabajar en conjunto y podemos ver bien en tu caso particular cómo funcionaría. Bueno, entonces te interesa trabajar con nosotros o no, a nosotros nos gusta mucho compartir todo este conocimiento y realmente queremos que las pymes sigan creciendo. Así que bueno, espero que te haya servido y nos estamos viendo. Chao.